Vamos a hacer nuestra oración para iniciar, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo en nuestra cabeza. Recibe con, con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven con tu presencia prometida, ven y con tu presencia, nuestra reunión. Ven y, a ver, hermano, le continúan de favor. Ven y santifícame con tu presencia Prometida nuestra reunión nuestra reunión, para que expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que los integremos con equipo, el equipo como apostólico aquellos como 12 aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, que fuego explica abrazador, vuelve a para fijar en realizar nosotros con nosotros tu iglesia con Pentecostés, perenne para que Pentecostés prenda tu sabiduría y a los valor y cristianos, entusiasmo a a salir salir de de nuestra nuestra reunión, reunión, vayamos a dar podemos a armarnos de sus dones para gloria y salud, Santa María, Madre de la Iglesia. siguiendo a Siguiendo a Cristo, Cristo, nuestro nuestro hermano hermano mayor, mayor, acudimos acudimos a a ti ti, buscando tu dando regazo. tu regazo, Refugio de refugio amor y de escuela de amor y apostolado. Forge en nosotros un corazón sincero, capaz de entregarse, de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Gracias, hermano. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, vamos a continuar con estos concilios. Vamos a ver ahora el concilio de Trento. Fíjense que este concilio es muy importante porque es el que, pues prácticamente va a excomulgar a Lutero. El concilio emitió eh, mm, cadenas sobre lo que se definió como herejías protestantes. Las herejías protestantes, entre esas son principalmente la de Lutero. Recuerden que la reforma no es propiamente que Lutero la haya hecho la reforma. Ya el protestantismo se venía dando ya con el tiempo. Hemos visto varias herejías que se oponían, por ejemplo, la de Arrio, que fue una de las primeras herejías que, que él no entendía todavía la unión hipostática de la naturaleza humana y divina de nuestro Señor. Y así se fueron dando varias herejías que contravenían la doctrina de la iglesia. Quienes fueron dando a conocer la doctrina de la iglesia fueron primero los padres apostólicos, después vinieron los padres de la iglesia, que son ya los apologistas, que son los que defienden la doctrina. Hablemos de San Agustín, hablemos de San Irineo, en fin, todos ellos que vienen a, este, a darle la forma real que lo que el Espíritu Santo quiere de su iglesia. Es como se fueron dando. Entonces, pero donde viene a cambiar totalmente la realidad de esta reforma que se iba dando a través de la historia fue con este Martín Lutero. Recuerden que si en el tiempo de Martín Lutero se hicieron varias vertientes dentro de la iglesia muy fuertes por estas herejías. Ahorita vamos a analizar un poco a Martín Lutero. El anglicanismo. El anglicanismo surge por el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que él se casa con Catalina de Aragón y después quiere casarse con Ana Bolena, pero le pide al Santo Padre que, que lo divorcie. El Santo Padre le dice claramente, aquí en la iglesia no hay divorcios. Entonces él, como tenía el poder, como todos los reyes a través de la historia, tenía el poder y dice, bueno, entonces yo voy a hacer mi propia iglesia. Aquí hay otro personaje muy importante que es parte de nuestros patrones y patronos que es ahí, no me acuerdo, en donde ellos no están de acuerdo con respecto a lo que estaba haciendo Enrique VIII. Entonces, va a haber él se va a quedar con obispos
se va a quedar con cardenales. Los cardenales y los obispos se van a acatar a lo que el rey pide. Al final de cuentas, Ana Bolena eh, se divorcia supuestamente, entre paréntesis, con Catalina de Aragón, la manda a un castillo allá sola y se junta con Ana Bolena, después la mata y tuvo como 4 o 5 mujeres que varias las mató. Fue una situación muy, muy fuerte. Santo Tomás Moro era un canciller de él directamente. Él es el que dictaminaba también muchas normas dentro del reinado. Ahora sí que era el segundo de la firma del rey. Y como él no aceptó que a favor de que se divorciara de Catalina de Aragón, simplemente incluso lo decapitan. Era muy común que los mandara a las torres, a los torreones del castillo, y ahí los castigaba y después ya los mandaba a matar. Y esa era entonces ahí sale el anglicanismo. Es una realidad que se da dentro de la historia, se divide hasta la actualidad, está dividida, son los anglicanos, los ingleses en su mayoría son anglicanos, y todavía le hacen caso a la reina, la última que falleció, la reina Isabel, es de esas generaciones de ellos. Y incluso, eh, como tienen su propio sínodo, sus propios cónclaves y todo igual, como ellos quieren, han hecho de la iglesia lo que han querido. Bueno, más bien no de su iglesia, de ellos, sino por ejemplo, tienen diaconisas, tienen, no se puede dudar que hay hasta sacerdotes homosexuales, en fin, lo que están pidiendo los alemanes. Es una realidad que tiene los anglicanos. Por otro lado, Martín Lutero es agustino, de San Agustín, de la congregación religiosa de los agustinos. Es una congregación que surge en el año 400, más o menos, entre el año 400 y 500, y casi en consonancia con San Benito. Sí, son los benedictinos y vienen los agustinos y van caminando y son congregaciones religiosas que se respetan sus abadías, incluso los principales de las abadías, sí, se respeta su autoridad. Se puede decir a un nivel de obispo, pero en su congregación, sí, en la asociación religiosa. Sí, y así lo acepta, pero ellos también se acatan al Santo Padre. Es por eso que cuando un sacerdote religioso quiere dar servicio en una diócesis, su superior, su abad, le va a decir que le tiene que hacer caso al obispo. Y el obispo le va a pedir al abad presbíteros para que trabajen en las diócesis. Entonces hay un acuerdo entre las congregaciones religiosas. Recuerden que las congregaciones religiosas viven en comunidad y las diocesanas no, viven propiamente en sus parroquias. Así vive el diocesano, por eso el diocesano tiene más libertad que el religioso. El religioso está al cuidado de la comunidad, hacen sus juntas, hacen sus reuniones, se apoyan entre ellos. En el caso de los diocesanos no hay apoyo entre los mismos diocesanos. Hay apoyo del obispo hacia ellos, pero ellos tienen total libertad, todos los presbíteros. Esa es la realidad. De las congregaciones religiosas, que Dios las ha admitido así, esas son del siglo eh, cuarto, quinto, sexto, y luego ya surge también otras congregaciones que son muy importantes en el siglo, ocasiones que son muy, muy fuertes, e incluso apoyaron a la iglesia en circunstancias muy, muy tremendas con respecto a que descuidaron la vida pastoral del pueblo. Y esa es la realidad que se fue. Las gentes más cultas que había dentro de las comunidades eran los sacerdotes, los religiosos, eran los que sabían latín, sabían griego, sabían escribir, sabían leer. El pueblo casi no sabía nada. Las universidades se fundaron en la iglesia, es donde salen las primeras universidades. Después ya viene y ya viene aquí en tiempo de la Reforma, tratan de que ya las universidades sean también laicas. Y entonces hay una lucha muy fuerte entre el laicado y la vida religiosa, incluso viene a hacer una especie de división. Y eso se da más fuerte ya para el siglo XIX-XX,
cuando se habla ya del modernismo. El modernismo viene a renovar muchas cosas que se salen fuera de la vida moral. Sí, bueno, ese ya es otro aspecto. Entonces, con respecto a las herejías protestantes, el Martín Lutero, una de las cosas que él reclama no es propiamente lo de las indulgencias plenarias, que sí tiene que ver, pero más bien es la simonía, o sea, los negocios que hacían los sacerdotes dentro de sus mismas comunidades, dentro de sus parroquias. Entonces él empieza a criticar, se da cuenta y empieza a criticar. Y tiene razón de eso. Después vienen lo de las indulgencias plenarias, cuando se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, para poderla construir, pues ahora sí que alguien compraba indulgencias, ¿sí? Pero no era comprar, sino era más bien una cooperación que se le daba a la iglesia a cambio de una indulgencia plenaria. Y había por tiempo, o sea, había por 10 años, 20 años, en fin. Recuerden que en el purgatorio es donde nosotros pagamos la pena del pecado. Entonces, la indulgencia es que se iba a quitar ese tiempo que se iba a vivir en el purgatorio. Y era como, pero el Martín Lutero se da cuenta que era una especie de negocio. Y así, entonces, Martín Lutero empieza a favorecer, por decir, a los reyes alemanes, príncipes alemanes, y empieza a tener una disputa muy fuerte ya con la iglesia. Incluso se confronta con la, con, con la Inquisición, pero la Inquisición no halla las formas de darle de tanta atención, porque era presbítero, muy preparado, los agustinos, y como estaba a favor ya los reyes, los príncipes de ellos alemanes, entonces lo apoyaban a él, y por eso no pudieron hacerle nada. Cuando llegó la bula papal para la excomunión, él mismo la quemó públicamente, y era una forma de renuncia en contra de la iglesia. Y empezó a hacer sus 99 tesis o 95 tesis que las publicó en las iglesias. Para entonces ya estaba la imprenta, se pudo imprimir esa parte y se colocaron en las puertas de las iglesias para que él viera que él tenía la razón y empieza a contravenir los sínodos. Entonces, Martín Lutero, ahí viene, esa es la principal herejía protestante que se va a dar. Vamos a leer un poquito de él. No lo tenemos, que debe estar. Dice aquí, mmm, primer protestante, bueno, el primer protestante fue Marción. Él dice que el Antiguo Testamento, él decía que el Antiguo Testamento no servía, sino nada más el Nuevo Testamento. Y estamos hablando del siglo 3, 4, ¿sí? Lo único que servía del Nuevo Testamento era el Evangelio de San Lucas, los dos primeros capítulos y nada más. Entonces, él fue uno de los primeros que protestaron. Después viene la iglesia anglicana de Enrique VIII, después ya viene eh, esta situación de Enrique VIII fue por una sensualidad, porque en realidad él quería gozar de mujeres, gozar de todo. Incluso se habla que era ya sefilítico y en fin, ¿sí? Y esto va a afectar esta realidad del anglicanismo y del luteranismo, van a afectar directamente a toda Europa, porque recuerden que pues la cuna donde nace la iglesia, donde queda la sede de la iglesia es Roma, pero de ahí se extiende a los diferentes países, Francia, Inglaterra, en fin, entonces eran católicos, pero estas reformas, estas modalidades que se fueron dando, entonces la reforma surge desde dentro, porque entonces la iglesia quiere dictar cómo debe de ser los dogmas, cómo debe de ser la doctrina de la iglesia, y ahí es donde se empieza a conformar la reforma. Y la herejía consistía en una falsa enseñanza de la cual se vislumbra o se desvirtúa la verdad y se da a conocer la revelación, haciendo correr el riesgo de alejarse de Dios. O sea, era una confusión. Lo que ha hecho las herejías es confundir al pueblo, al cristiano. ¿Sí? Lutero,
habían varios, después en el tiempo de Lutero, van a surgir también los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, pero ellos no son protestantes. Los protestantes es Lutero, Calvino y los anglicanos. El calvinismo es lo que se llaman los hugonotes. Ese es el que también Calvino no era religioso, no era sacerdote, era una persona muy preparada, pero empieza a tomar de Lutero lo que le conviene de los anglicanos una parte y empieza él a hacer su propia iglesia. ¿Sí? Y son lo que se le llaman como reconocidas como mm, las organizaciones históricas de origen histórico entre el siglo XVI y XVII. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con el luteranismo? Lutero va en sus 99 tesis, va a poner sus normas también. ¿Sí? Eh, déjenme aquí. Para Lutero, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa. O sea, desde el momento en que él ya empieza a dictar sus tesis, ya no toma en cuenta al Santo Padre, eso no lo toma como cabeza, no debe de haber una cabeza en la iglesia para él, de cada persona, dice, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. O sea, yo me comunico con Dios, no necesito una intervención de nadie, ¿sí? Los tres principios fundamentales del credo reformado, este, mm, con respecto a la fe, él decía que para salvarse no se necesitan obras, que la fe es suficiente. Es el mismo camino que tienen actualmente los sectarios, los testigos de Jehová, los que llaman cristianos, que son los evangélicos antiguamente, los Rosacruces, de los otros están los bautistas también, tienen la misma forma de pensar. Entonces, recuerden que Santiago nos da a conocer que una fe sin obras, pues no es válida, está perdida, está seca. Y para que la fe esté bien afianzada, necesita obras. Muéstrame tu fe con obras y yo por tus obras te mostraré mi fe, dice Santiago. ¿Sí? Eh, Otra de las cosas es la fe. Con respecto a los sacramentos, nada más para él van a ser nada más dos sacramentos: el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Pero vamos a recordar que debe de haber presbíteros, o sea, hombres ordenados para que puedan consagrar, y él lo hace a un lado totalmente. Incluso lo que dice aquí, no hay necesidad de que intervenga alguien por ti. Tú te comunicas con Dios, tú le pides perdón a Dios y quedas perdonado. No necesitas la confesión. ¿Sí? Él lo tomaba como algo remoto para que se pueda hacer la absolución. ¿Sí? Pero si no había ordenación sacerdotal, ¿cómo iba a tener su jerarquía? No la había. ¿Sí? Mm, Vamos a ver. Otra de las cosas que hablaba es con respecto al pecado original. El pecado original es una doctrina cristiana en donde la humanidad queda dañada, hablando espiritualmente, como consecuencia de la caída del hombre, o sea, de Adán, originado por la rebeldía de Adán y Eva en el jardín del Edén, es decir, el pecado de la soberbia, ¿sí? Y hay una desobediencia, o sea, recuerden que el pecado es una desobediencia. El, Cuando el Señor le dice a Adán y Eva, bueno, le dice a Adán, a Eva no se lo dijo, le dice a Adán que no deben de tomar del árbol, desde el árbol que está en medio del paraíso, no deben de comer del fruto, no dice manzana, no, dice del fruto, ¿sí? Y desobedecen, pero también hay una trampa con respecto a Satanás, porque dice Santa Catalina de Siena que Satanás pensaba que era Jesús, Adán, porque ya el Señor les había dado a conocer a los ángeles cuál era el proyecto humano, la parte humana. Entonces dice, posiblemente él es el que va a venirme aquí a
a quitar el lugar, decía Satanás. ¿Sí? Entonces, pero entra por el lado de Eva, porque sabe que es la debilidad de Abraham por el amor que le tiene a Adán a Eva. Y por ahí es donde ellos, pero desobedecen. Recuerden que cuando el Señor castiga a Adán, no lo castiga por haber tomado el fruto, sino por haberle hecho caso a tu mujer. Ahí cambia totalmente la situación. Él tenía la libertad de decir no, aunque la mujer dice, mira, la serpiente me dijo que si comemos de este fruto, seremos como dioses. Y él tomó el fruto. Sí, o sea, él tuvo la posibilidad, la libertad de decir, no, tenemos prohibido de comer de este árbol, pero no lo dijo, le hizo caso a su mujer, por eso es castigado. ¿Sí? Y son privados de la santidad. Fíjense que cuando hablamos de pecado, el pecado es lo contrario de santidad. Muchas veces decimos, el pecado es el mal. No, está el bien y el mal. El bien sabemos que es todo lo bueno que hacemos, el cumplimiento de los 10 mandamientos, en fin, de los sacramentos de la iglesia, en fin, todos los mandamientos de la iglesia, mandamientos de la ley de Dios, son lo que nos llevan al bien. Cuando hacemos el mal, es lo contrario del bien. Entonces lo sumamos como pecado. Pero el pecado se dice pecado porque nos aleja de Dios. Es por eso que le llamamos pecado. Por ese mal que hicimos, nos alejamos de Dios. En el caso de Adán y Eva, al pecar se alejaron de Dios, se separaron de Dios, se separaron de la santidad, ¿sí? Que era la justicia original, de lo cual Adán y Eva tenían que regirse, y tenían la forma de saberlo con claridad porque tenían la ciencia infusa, tenían el estado de gracia. Mas, sin embargo, el juego es muy fuerte para con el hombre en cuando él no se somete, ¿sí? No se somete a cumplir lo que el Señor le está pidiendo, ¿sí? El concepto de pecado original fue concebido en el siglo II por San Irineo en el año 140, obispo de León. En su controversia con algunos gnósticos dualistas, también Agustín de Hipona. Los gnósticos dualistas son los que decían que Dios creó el bien, no creó el mal, que Dios creó el espíritu perfecto. Él no creó la materia, no el mal, sino la materia. Recuerden que el mal surge por la conducta de los ángeles, en el caso de Lucifer, de ahí surge el mal. Dios no crea el mal. Sí, Dios crea el bien, todo lo bueno, y crea al ser humano, o sea, la materia y el espíritu. En el concepto dualista, ellos dicen que Dios creó toda la materia, todo el bien, pero no la materia. De ahí viene la controversia de que Cristo, siendo hombre, no puede ser Dios, sino que como espíritu sí es Dios, pero como hombre físico no. Entonces, ese fue otra corriente herética y que también se quitó, ¿sí? También Agustín de Hipona desarrollan la doctrina San Ambrosio, Tertuliano, Cipriano, consideran que la humanidad comparte el pecado de Adán transmitido de generación en generación. Y eso lo podemos explicar claramente, por ejemplo, en la parte genética. Cuando dos seres humanos participan de la creación de Dios en el matrimonio, al salir los hijos, ellos van también a transmitir genes de ellos mismos. O sea, es una transmisión. Y esa transmisión se hace a través de las generaciones. Si ahorita ya hay estudios genéticos que la persona puede decir, esta persona de hace 200 años fue tu abuelo, porque hay un gen que clasifica a la persona. Y así también, en la naturaleza propia del hombre y de la mujer, creados por Dios, los creó con una perfección, los creó con una santidad. Esa se iba a heredar, pero el momento en que desobedece, también se va a heredar, porque es el producto de la desobediencia, del, del, de- del alejamiento de Dios. Entonces se hereda. Y el único que va a quitarnos esa pena que cargamos a través de la historia es el bautismo. Entonces, el bautismo nos va a abrir las puertas del cielo
nos va a abrir la comunicación con Dios porque se había perdido. Y recuerden que antiguamente la forma en que se comunicaba el hombre con Dios era por medio de los profetas, incluso de los sacerdotes también tenían comunicación. Ellos le hablaban con Dios y decían que había que hacer. Ahorita el hombre y la mujer ya tienen la capacidad de comunicarse con Dios directamente por medio del estado de gracia. ¿Sí? Entonces, en el caso del pensamiento de Martín Lutero, hablando del pecado original, él no lo da a conocer así, sino él dice que es como sería el estado de la concupiscencia del ser humano. Cuando hablamos de la concupiscencia, hablamos de la inclinación al mal. Cuando yo siento hacer algo mal, que siento la tentación, a eso se le llama concupiscencia. Entonces dice que el pecado original no está con respecto al origen de Adán y Eva, sino con respecto a la concupiscencia. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron, estuvieron sometidos al pecado directamente. Dios tiene la copia del ser del hombre y la mujer hacia otras nuevas generaciones, todas las generaciones, ¿sí? Esa era su interpretación que decía él, ¿sí? Dice, por su libre albedrío, el hombre por su concupiscencia cae en el pecado, en el alejamiento con Dios. Así lo dice él, y no, simplemente el pecado original se trastorna toda la naturaleza y se quita la comunicación, vuelve con Dios con respecto al bautismo. Sí, eso es lo que hace. ¿Sí? Mm, ese es otra palabra que utilizan mucho también dentro de las herejías protestantes, es la metafísica. Dice aquí que en el Nuevo Testamento los principios metafísicos, el orgullo y la sensualidad. Así también lo tratan de explicar los protestantes. Sí, ese es el pecado, ¿no? Cuando hablamos de la metafísica, según la psicología, es todo aquello que internamente tiene el ser humano y que lo desarrolla hacia el exterior, todo lo que siente entre lo malo y lo bueno. Entonces, incluso hablan de pecados generacionales, que vienen pecados que se vienen arrastrando a través del tiempo y que se van heredando, un cristiano católico, ¿sí? Y bueno, eso es con respecto al luteranismo, que viene a trastornar totalmente la vida de la iglesia. Y viene la separación. Entonces, como herejías protestantes, y definió las enseñanzas de la iglesia en el área de la escritura y la tradición. Él decía que nosotros tenemos la capacidad de interpretar la Sagrada Escritura, y no, la Sagrada Escritura es inspiración de Dios y solamente hombres que son inspirados por Dios pueden interpretarla. Imagínense ustedes si dice, si tu ojo te es causa de pecado, quítatelo. Si tu mano te es causa de pecado, quítatela. O sea, imagínense cuántos ciegos habría, cuántos tuertos. No, lo que nos da a entender la Sagrada Escritura es de que si hay algo que me está induciendo al pecado, pues hay que quitarlo. Yo tendré un muy buen trabajo y gano muy bien y todo, pero me está induciendo a un vicio. Quítatelo. O sea, todo aquello que me induce al pecado hay que quitarlo. Es la forma interpretativa. Pero si lo dejamos al hombre que lo interprete, y por eso el fundamento dentro de la Sagrada, de la Iglesia son tres aspectos. La Sagrada Escritura, la tradición y el ministerio. La Escritura, porque la Sagrada Escritura, porque es la palabra de Dios viva dictada al hombre, pero quien la inspiró fue Dios. Entonces, es la Sagrada Escritura. La tradición, porque a través de la historia se ha transmitido. Un ejemplo claro es que Cristo no escribió nada. Él transmitió a sus apóstoles. Sus apóstoles transmitieron y estaban los escribanos.
de ahí viene el nombre de escriba. Entonces ellos se dedicaban también a transcribir lo que oían. Entonces es la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. ¿Quién es el magisterio? El quien se constituye desde el momento en que el Señor constituye a los 12 apóstoles como cimientos de su iglesia, en representación directamente de San Pedro, donde él sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recuerden que desde el Antiguo Testamento ya los nombres ya se dirigían al ser humano con respecto a las misiones específicas que iban a tener. O sea, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero entonces le dice, te llevarás Kefes en hebreo o Petrus en latín, dice, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán. Por eso aparentemente el mal se ve que está muy fuerte, pero no, él no va a ganar. Sí, nuestro Señor está con la jerarquía, está con la iglesia, y luchamos nosotros también para que se cumple ese fundamento. Los tres fundamentos, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y eso se está dando a conocer ya en el Concilio de Trento. ¿Sí? Pecado original, justificación, sacramentos, Eucaristía, Santa Misa y veneración a los santos. O sea, se está aclarando cómo debe ser el culto que tenemos que tener. Y la Sagrada Eucaristía ya como sacramento. Recordemos que el Jueves Santo, en la última cena, nuestro Señor Jesucristo fundamenta dos sacramentos. El sacramento del sacerdocio, porque se los deja a los sacerdotes, o sea, a los obispos, es el sacerdocio, y la Eucaristía. Sí, y lo dice claramente, hagan esto en memoria mía. Sí, este es mi cuerpo, este es mi sangre. O sea, las mismas palabras que el Señor dio a conocer para la transustanciación son las mismas que se van a quedar dentro de la iglesia. Y ese es el fundamento de la vida sacerdotal. ¿Sí? Ahora recordemos que la palabra sacerdote se divide en dos vocablos: sacer, que es sagrado, y dote, que es don. Es un don. ¿Escuchan, hermanos? Ya, sí. Ah, Sí, y es que me sí. fue el internet a mí. Sí, bueno. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando del Concilio de Trento, cómo se dio con respecto a las herejías protestantes, con Lutero, con Calvino, con Enrique VIII, que fueron las divisiones muy fuertes entre el siglo XV y XVI. Sí. Otro de los puntos, hablamos de los sacramentos, cómo se fundamentan. Hay otro concilio que se nos da a conocer los sacramentos. Estamos hablando del concilio de Letrán, que nos da a conocer cuáles son los sacramentos. Del concilio 1 y 2 de Letrán, que habla ya de la Eucaristía. Y otro punto que se dio en el concilio de Trento fue la Santa Misa. Es cuando ya empieza a tomar estructura la Santa Misa. Antes las reuniones sí se vivía las lecturas, se tenía el partir del pan, la Eucaristía, se tenían los actos penitenciales, pero no había una estructura. Ya en el Concilio de Trento ya empieza a tener la Santa Misa una estructura. Recordemos que la palabra misa no es una palabra específica, es una palabra, eso es un componente en latín, porque al final de la celebración eucarística, como se debe de decir, decía mise est, de que es vayan en paz. Entonces la gente, al juntar la palabra, decía misa. Entonces fue una frase popular que ellos hicieron. Entonces, misa. Y ya nosotros decimos que la Santa Misa, pues es la acción de gracias, así lo damos a conocer. Entonces la Santa Misa empieza a tener ya una estructura, ¿sí? Con respecto a la veneración de los santos, también hablamos anteriormente de lo que eran los iconoclastas, que eran aquellos que estaban en contra de las imágenes, incluso en las parroquias, en las capillas, en los monasterios, destruían todas las imágenes
porque no se tenía en Efeso, el de Efeso fue el que nos da a conocer, ya les da a conocer cuál es el sentido propio de las imágenes. Y aquí empieza a verse hablar de la veneración. Entonces se divide en tres palabras específicas. Una, que es la dulía, que es la veneración a los santos, la hiperdulía, que es la veneración a la Santísima Virgen María, porque la palabra hiper en griego es sobre. Entonces, ella está sobre los santos, ¿sí? Y la palabra que nos da a conocer la adoración al Señor, que es latría. Nosotros utilizamos la tría para la adoración de Dios, sí, únicamente para Él. Sí, a la Santísima, incluso era una postura que tenían también los protestantes, que con respecto a la Santísima Virgen María, dice, no vaya a ser que le demos un honor más allá de lo que no debe de ser. Y las cosas se entienden muy fáciles. Yo podría poner un ejemplo, el amor, la expresión del amor que yo siento hacia mi esposa es una expresión. La expresión del amor que yo siento hacia mi hijo es otra expresión. Son las expresiones. Es el amor mismo, pero las expresiones son diferentes. En el caso del Señor, la expresión que nosotros tenemos para con Dios es de adoración. La expresión que tenemos con la Santísima Virgen María es de una veneración especial que se le llama hiperdulía. Sí, entonces la iglesia ya de esto lo había dicho desde antes, ya en los concilios, pero Lutero quiso cambiar todo. Es lo que pasó. Sí, emitió numerosos decretos de la Reforma al especificar la doctrina católica sobre la salvación. Recuerden que había un concepto en el Concilio Vaticano II, que lo que vamos a verlo, que la única iglesia donde el hombre se salva es la iglesia católica, el hombre y la mujer, no más. Concilio Vaticano II nos dice, sí, cualquiera se puede salvar, porque el Señor es el que determina la salvación, pero la garantía de la salvación está en la Iglesia Católica. Entonces cambia el concepto, el Concilio Vaticano II, dando a conocer que sí es la única donde puede haber salvación, porque es la garantía, pero el Señor puede utilizar otros medios para salvarse. Nos ponían el ejemplo de Gandhi. Gandhi, que fue el que luchó para la libertad de los hindúes. Sí, él no agarró las armas para la libertad, agarró sus tradiciones, sus fundamentos, el bien, en fin. O sea, decían, ¿usted creen que no se salvó este hombre? Pues claro, porque se salvó porque tuvo una conducta al bien de su pueblo. En fin, entonces, sí se puede salvar todo, pero la garantía de la salvación está en la Iglesia Católica. Emitió numerosos decretos de reforma al explicar la doctrina católica sobre la salvación, los sacramentos y el canon bíblico. En el canon bíblico, recuerden que la palabra canon son normas. Y dentro del canon bíblico están el Antiguo Testamento, que se divide en libros deuterocanónicos y protocanónicos. Los libros protocanónicos son prácticamente el Pentateuco, los primeros 5 libros. ¿Y quién determina que son los inspirados por Dios? Hubo una reunión antes de nuestro Señor Jesucristo que se llamó la versión de los 70, y ellos sabios que tuvieron influencia griega, esos son los números deuterocanónicos. Por eso en las Biblias protestantes, que ellos dicen que los libros de los macabeos no son inspirados por Dios. Pero recordemos que dentro de la historia de salvación, los macabeos son los que van a continuar ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando aproximadamente de 200 años antes de nuestro Señor. Entonces, pero ellos ya iban poniendo la plataforma donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y hablando dentro de las profecías, tenía que venir la usurpación del linaje judaico. En este caso, en el caso de Herodes, que él no es judío, no es hebreo, y iba a invadir el área que a él no le corresponde, por Mariagné, que es Asmonea. Pero incluso él se siente judío, y no es cierto, no es judío. Pero bueno, entonces los libros, los deuterocanónicos son libros que son inspirados por los griegos,
y que muchos pensaron que estaban paganizados, pero no. Tienen también su trayectoria para dentro de la historia de salvación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en nuestra Biblia están primera y segunda de Macabeos. ¿Sí? Entonces, ya en el canon bíblico se determina cómo debe de ser y se toman ya los libros inspirados por Dios en la versión de los 70s, ¿sí? Y después ya viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se va a determinar ya su canon desde el año 100, en el siglo II aproximadamente, porque ya se van determinando sobre todo las cartas de San Pablo, el Evangelio. Recuerden que aquí surgen evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son aquellas versiones que hablan también de nuestro Señor Jesucristo, de la vida de la Santísima Virgen María, en fin, pero que tienen duda por su origen, que donde vienen. Entonces aquí viene también en la versión en la versión de los 70s, todavía no se da ese punto, sino hasta después, cuando viene ya la Vulgata de ay, es un santo, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? Del santo que traduce la Sagrada Escritura, que ya la escribe a latín, ¿cómo se llama? San, San bueno, Jerónimo. no sé, ahorita nos acordamos. Bueno, entonces ya se da a conocer el Nuevo Testamento, ya con todos los libros, ¿sí? ¿Quién dijo? Bueno, entonces, entonces viene ya el canon que se determina del Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces ya queda constituida las 72 libros de la Sagrada Escritura, ¿sí? Lutero se va a basar también, él va a determinar sus cánones, y es por eso que sale la Biblia protestante, ¿sí? El concilio respondió a las disputas protestantes del concilio encomendado por el Papa, puesto en práctica en su trabajo para resultados de las cuales el Papa Pío V publicó el 15, en 1506, el Catecismo Romano. Es la primera vez que se da a conocer ya la doctrina de cómo debe de ser la doctrina dentro de la iglesia. Entonces, Pío V da a conocerlo ya con el Catecismo Romano. En 1568, un breviario romano revisado, y en 1570 un misal romano. Fíjense que el breviario era utilizado ya por todos los sacerdotes como su fundamento de vida de oración continua. Después ya se van a dividir en 4 partes: los maitines, los laudes, las tercias, y las sextas y las vísperas. ¿Sí? Ya antes de dormir se le llaman completas. Entonces, maitines, 6 de la mañana, a las 12 del día, el ángelus, son maitines, 6 de la mañana, 9 de la mañana, laudes, 12 del día, ángelus, 3 de la tarde, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y 6 de la tarde, vísperas. Y antes de dormir, completas. Es como se divide en la liturgia de las horas. Ya esto ya viene a darse en el breviario romano. Ya todos los sacerdotes tienen que tener su breviario para su vida de oración continua, ¿sí? Y viene ya el primer misal. El primer misal ya nos viene dividido en 4 partes, que es los actos penitenciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y el rito de comunión. Ya tienen un orden. Sí, y estamos hablando ya en el año 1570, ya se empieza a dar a conocer en el primer misal romano en el Concilio de Trento. ¿Sí? Lo que desde el siglo XX se ha llamado la misa tridentina. Ahora aquí ya el misal viene en latín. Por eso la lengua oficial de la iglesia es el latín. Si es, o sea, incluso es la que habla, incluso debería de estudiarse y seguir el latín dentro de la iglesia. En los seminarios ya no se ha tomado como una materia para hablar el latín, se ha tomado como una materia de conocimiento general, pero no para hablarla. Antes era una exigencia. Los primeros 3 años era latinidad, tenían que hablar en latín. Y disertaban sobre todo en latín. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama tridentina? Porque depende del Concilio de Trento, por ahí viene la palabra tridentino. Y se habla tridentina porque se habla en latín. ¿Sí? El nombre en latín de tredum
Tideum, que es de Trento. Y el Papa Clemente VIII publicó en 1592 una edición revisada en la Vulgata. Es aquí, ya viene la Vulgata. Si es aquí, o sea, es el latín. Había un latín culto y un latín común. Ya la Vulgata es el latín común, que ya se puede hablar por todos en general. O sea, que tenga facilidad de darse a conocer. El Concilio de Trento se considera uno de los concilios más exitosos de la historia de la Iglesia católica, al consolidar las creencias católicas tal y como se entienden en la época. Se reunió en Trento entre el 13 de diciembre de 1545 al 4 de diciembre de 1563 en 25 sesiones para 3 periodos. Los padres conciliares se reunieron para la sucesión de Trento en 1545 y 1547 en las sesiones novena y onceava. Sí. En Babilonia en 1547, durante el pontificado del Papa Paulo III, bajo el papado Julio III, el concilio se reunió en Trento en 1551 y 1552 para las sesiones doceava y dieciseisava, bajo el papado del Pío IV. Las sesiones del 17 y 25 tuvieron lugar en Trento en 1559 a 1565. Qué importante es este concilio, porque prácticamente va a renovar ya a la iglesia y nos va acercando ya a un orden. Aún así, el misal va a estar lleno de rúbricas, o sea, de ciertas notas en color rojo. Conforme se iba madurando este misal que se dio, se iban poniendo notas en la misma experiencia que se iba teniendo. A esas notas en rojo se llamaban rúbricas, que en latín es rojo. Y estas mismas, si ustedes toman un misal, tienen notas en color rojo, son las rúbricas. Y son las que nos explican toda la trayectoria de lo que se debe de hacer en la Santa Misa. Bueno, con eso terminamos el Concilio de Trento, muy importante, ¿sí? Porque ya estamos vislumbrando ya lo que nosotros vivimos actualmente. Esas 4 etapas de la Santa Misa las vivimos con mucha profundidad. El acto penitencial, en donde nosotros nos vamos a arrepentir profundamente de nuestros pecados. La liturgia de la palabra, donde el Señor nos llama la atención o nos da las directrices para nuestra vida moral. La liturgia eucarística, el compromiso, en donde nuestro Señor está con nosotros ahí, vuelve a morir por nosotros. Bueno, no es propiamente que vuelva a morir, en ese sacrificio perpetuo, pero que en ese momento se realiza como en el primer día de la pasión, muerte de nuestro Señor. ¿Sí? Y luego viene la comunión, o sea, la participación íntima con nuestro Señor Jesucristo. En eso ese es la base por el cual nosotros ya continuamos nuestra vida católica, cristiana, profundamente en nuestra vida espiritual. Entonces es el Concilio de Trento. Vamos a hablar del Concilio Vaticano II, primero. Ya nos vamos acercando al segundo. Concilio de los siglos del siglo XIX al siglo XX. Y estamos hablando entre 1800 y 1900. El concilio, también conocido como Vaticano I, fue convocado por el Papa Pío IX en 1869 y tuvo que ser interrumpido brevemente en 1870 debido al avance de las tropas italianas. El poco tiempo emitió las definiciones sobre la fe católica. Es importante nuestra fe, o sea, para Lutero la fe no tenía una conformidad propia de salvación, sino tenía una conformidad propia de satisfacción. Se satisface a la persona, pero no se salva. Y en la Iglesia Católica, o sea, ya se confirma la fe como un diseño de salvación, pero es el primer elemento por el cual se va a la salvación.
porque después tiene que estar acompañado con las obras. Y determina el Concilio Vaticano, bueno, ya desde el 30 ya se daba a conocer que la fe es infusa y es por medio del Espíritu Santo que se obtiene. O sea, en el bautismo se nos da la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Por eso es sobrenatural la fe. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener confianza. Cuando nosotros decimos que tenemos confianza en una persona, pues es una confianza que puede fallar. Sí, bueno, o sea, sí voy a confiar en ti. Y en el caso del Señor, cuando nosotros tengo fe, es porque no voy a dudar de lo que el Señor me va a dar. Por un ejemplo del Evangelio de hoy, esos 10 leprosos, cuando el Señor les dice, vayan en camino con el sacerdote y preséntense, ¿sí? Y en el camino se van a curar, se los dice el Señor. Ellos van caminando y se van curando. ¿Por qué? Porque tienen una fe firme que aunque no los toque, como en otros milagros, ellos saben que así como se los dijo, al caminar se van a curar. Que uno es el que se regresa a dar gracias es diferente, pero quedaron limpios todos. Y si incluso pregunta el Señor al samaritano, porque es un samaritano, si dónde están los demás, no eran 10. ¿Sí? Entonces, aquí es el agradecimiento. Pero la fe es firme. Cuando nosotros tenemos una fe en nuestro Señor, es firme de que se va a cumplir. Cuando tenemos la confianza en una persona, no hay firmeza, porque hay la probabilidad de que nos falle. Y el Señor Dios, el Señor no falla. Y entonces se da a conocer la fe católica, el papado y la infabilidad del Papa. Cuando el Santo Padre da a conocer en escátedra, o sea, da a conocer un dogma, da a conocer una determinación moral, se cumple porque se cumple y no tiene falla, porque es escátedra, porque es infabilidad del Papa. ¿Sí? Y cuando un Papa se le reconoce por un cónclave, es el Papa y nadie lo puede sustituir y nadie lo puede quitar porque fue escogido por el Espíritu Santo por medio de los cardenales, que son los que escogen al Santo Padre. ¿Sí? Muchas cuestiones quedaron incompletas, como la definición de la Iglesia y la autoridad de los obispos. Ese fue en el Concilio Vaticano I. ¿Sí? O sea, definición de Iglesia, ¿qué es la Iglesia? Nosotros ahí ya tenemos en Concilio Vaticano II que la Iglesia somos todos. Antes se decía que la Iglesia nada más era la jerarquía, el Papa, los obispos, los cardenales, los presbíteros, hasta los diáconos. Esa es la iglesia. Y el pueblo será nada más aquel que por medio de la iglesia iba a ser salvo. No, ahora la iglesia somos todos. Porque incluso lo dice, todos estamos en la misma barca, sí, porque el Señor va con nosotros. Cuando hablamos del looking up, o sea, que vamos en la barca, que es la barca representa a la iglesia, y todos somos parte de él, y nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y la cabeza visible es el Santo Padre. Y la cabeza sobrenatural, invisible, es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va guiando. ¿Sí? De misión de iglesia, la autoridad de los obispos ya se dio después, ya en el Concilio Vaticano II se va a dar a conocer la autoridad de los obispos con respecto a la iglesia local, ya se empieza a hablar de iglesias locales. Entonces, se empieza a hablar ya de capillas, de rectorías, se empieza a hablar de foranías, se empieza a hablar ya de parroquias, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que lo van a tener? Vamos a tener también vamos a hablar de derecho canónico en la próxima clase, para que conozcamos un poquito a fondo cuáles son los fundamentos que tiene la Iglesia dentro del derecho canónico, y el cual se basan todas las normas, las congregaciones, todo. Si, por ejemplo, se habla de una nulidad matrimonial dentro de los laicos, está en el derecho canónico. Si se habla de una excomunión, se habla del derecho canónico. Si se habla de la ordenación de obispos y de presbíteros y diáconos, está en el derecho canónico. Y cuándo se les puede retirar también de sus oficios. Recuerden que el sacerdocio son de los sacramentos que imprimen carácter, no se quitan. Serán sacerdotes toda la vida, hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero
pueden ser suspendidos de sus deberes litúrgicos por las fallas que se tengan. Derecho canónico, ahí está. Sí, bueno, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Entonces, definición de la Iglesia, autoridad de los obispos y muchas frases católicas deseaban la dogmatización de la infalibilidad papal, la Asunción de María y el Concilio Ecuménico, nueva petición mariológicas y favoreciendo. Aquí es, la Asunción es que la Santísima Virgen subió al cielo en cuerpo y alma. Entonces, para eso se hacen estudios muy fuertes, tanto antropológicos como arqueológicos, y entonces se utiliza también la tradición. Dentro de las tradiciones se habla, en el caso de los ortodoxos, no nos explican que Santo Tomás, que fue el que dudó de nuestro Señor, ahí le avisan que la Santísima Virgen ya murió, ya incluso ya la habían colocado dentro de la tumba donde iba a estar ya reposando. Y Santo Tomás dice, no, hasta que yo no vea su cuerpo, no lo voy a creer. Abren la tumba y ya no está la Santísima Virgen María. Y de ahí viene lo que se le llama la dormición de María. Entonces fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Sí? Ese es ya lo que nos habla la tradición. A lo que, sin embargo, se opusieron con fuerza alguna los padres conciliares, especialmente en Alemania. El 8 de mayo, los padres rechazaron una dogmatización de ese momento, decisión compartida por el padre Pío IX. Piense que cuando hablamos de dogmas y se pronuncian dentro de la iglesia, se dan a conocer como dogmas. Si alguien duda de esos dogmas ya dados, se vuelve hereje. Si se habla de la Asunción de María, es la Asunción de María. ¿Y quién lo vio y quién lo dijo? O sea, se da a conocer. Sí, es como cuando a un santo se le va a canonizar. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de San Juan Diego, que se decía que hasta que no estuvieran los restos de San Juan Diego, no se iba a creer que existió. Pero estaban los códices, o sea, estamos hablando de la historia de los aztecas, de los mexicas, en donde incluso ya de la conquista con respecto a los misioneros, conquista con respecto a los españoles y evangelización con respecto a los misioneros. Los misioneros, hay un código, un códice escalada le llaman, que ese le llegó a un canónigo que se apellida Escalada, se lo dieron a él y este códice habla del siglo en que vivió el San Juan Diego. Esto fue lo que lo elevó a él ya a los altares, porque se demostró que sí existió. Mas, sin embargo, habían quienes decían, si no encontramos sus restos, también en los mexicas acostumbraban a incinerar. Entonces no era posible encontrar los restos de San Juan Diego, pero el códice le dio a conocer ya la canonización a San Juan Diego. ¿Sí? Entonces hay argumentos antropológicos que se demuestran la existencia. Y viene el dogmatismo, aquí en este caso, cuando se habla de la Asunción de María, se habla de un dogma, porque ¿quién lo vio? Se dice que el Papa Pío, sí, que fue Pío, ¿no? Tuvo la visión ya en donde la Santísima Virgen ya estaba en el cielo, pero ya fue una cosa mística. También se discutió con el concepto de la corredentora. Hasta ahorita sí se habla de que la Santísima Virgen fue corredentora, o sea, que participa de la redención o de la salvación del hombre, porque ella, aunque no fue crucificada o no fue martirizada, pero como madre, sí le dolió y además dio su sangre, porque tuvo la sangre en el vientre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella comparte todo con él. E incluso hay una imagen donde dice, con lo que le dice San Irineo, y una espada te atravesará el corazón. Pero hay una virgen que tiene 7 espadas porque se hablan de los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Entre ellos está ese de San Irineo, está el de cuando el niño se pierde en el templo, este, está cuando lo ve crucificado, cuando lo ve en el camino al Calvario, en fin, o sea, son 7 pruebas muy fuertes de la Santísima Virgen María, pero eso es vivir
intensamente la redención del hombre. Pero no se da a conocer todavía la corredención de María. Por eso queda en puntos suspensivos la que sea corredentora. ¿Sí? Entonces, se queda el concepto por verse. Pero se dejó abierto, o sea, quedó abierto para que se diera a conocer. En su apoyo, los padres conciliares destacaron la maternidad divina de María y le llamaron Madre de todas las gracias. Entonces, no la van a reconocer como corredentora, pero sí la maternidad divina de María la llamaron Madre de todas las gracias. Ese fue lo que pasó, cómo se les habló. Pero en la época del Vaticano II se puso por alto por razones que dedujeron y posteriormente se evitó su ambigüedad, o sea, se trató de que fuera más concreto la postura de la Virgen María como corredentora. El concilio se reunió en 4 sesiones del 8 de diciembre de 1869 hasta hasta el 18 de julio de 1870. Es cuando se termina el Concilio Vaticano I. Y va a continuar el Concilio Vaticano II. Si observamos ahorita en el Concilio Vaticano I, ya tenemos avances muy fuertes. ¿Sí? Ya tenemos una estructura de la Santa Misa, ya tenemos un misal, ¿sí? Ya tenemos también el, como en la lengua que se va a hablar, o sea, la Vulgata latina, tenemos ya el breviario, tenemos el catecismo romano, sí, em, ya se habla de la Santísima Virgen con respecto a la Asunción de María, queda en suspenso lo de la corredención, pero ya hay un encaminamiento más fuerte con respecto a lo que nosotros ya estamos viviendo. Nosotros vivimos intensamente, por gracia de Dios, todo esto que se da en los concilios, y Concilio Vaticano II nos va a dar una sorpresa también, porque ya no se va a hablar en latín, se va a hablar en la lengua vernácula, o sea, en la lengua de cada lugar. Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, también conocido como Vaticano II, fue convocado por el Papa Juan XXIII y se reunió en el año de 1962 a 1965, a diferencia de la mayoría de los concilios anteriores. No emitió ninguna condena. O sea, recuerden que Concilio de Trento condenó. Concilio Vaticano I todavía hubo algunas condenas porque no se acataban, pero Concilio Vaticano II ya no condenó. No emitió ninguna condena y su objetivo era pastoral, pero publicó el 16 documentos del magisterio. ¿No tenemos el concilio por ahí, mamita? El Concilio Vaticano II, a ver si lo ves por ahí. Está en chino. ¿No lo tienes allá? A ver, sí. Ahorita lo vamos a ver también, cómo está dividido el Concilio Vaticano II. ¿Sí? No emitió ninguna condena. 4 constituciones sobre la restauración ritual litúrgica según las normas prescritas por los santos padres. Aquí ya lo que se llaman las moniciones ya van a ser más específicas en el proceso de la Santa Misa. Bueno, cuando nosotros iniciamos con la monición de entrada. Ese es lo que es la primera monición, que es el pedir por el pueblo que se va a consagrar en ese momento. ¿Sí? Entonces son las moniciones. Luego ya vienen las oraciones que van no es el derecho canónico, mamita. No, el del concilio. Es que aquí tenemos también el derecho canónico. Ese después lo vamos a ver con calma. El del Concilio Vaticano II. Era un librito chiquito. No lo tenemos aquí. Bueno, había que buscarlo. Bueno, vamos, en la clase que viene, primero los vamos a analizar cada una de las constituciones. 4 constituciones sobre la restauración ritual de la liturgia, según las normas prescritas por los padres sobre la naturaleza de la iglesia, sobre la relación en el mundo moderno y sobre la aprobación de la escritura y estudios bíblicos. O sea, estamos hablando de
Santo Concilium, que es el de la Santa Liturgia. Estamos hablando de Gaudium Spes, que es pastoral, es la luz de las naciones, ¿sí? Luego, esas son las primeras dos constituciones que se van a hablar ya con amplitud. Y luego, 9 decretos sobre las actividades misioneras de la Iglesia y los ministerios y la vida de los sacerdotes en formación sacerdotal. El apostolado de los laicos. Aquí ya habla por primera vez de los laicos. No sé, en ningún concilio se hablaba de la intervención de los laicos. Se había hablado también de las congregaciones religiosas, religiosos y religiosas que participaban dentro de la Santa Misa en el presbiterio, pero no de los laicos. Los laicos no entraban todavía ahí. Incluso había la barrera. Recuerden cómo antes habían unas barandillas que dividían las escalinatas, que primeras para ir al altar, y la asamblea. Y ahí es donde comulgábamos, si se acuerdan ustedes. Incluso la gente luego se hincaba para comulgar, ¿sí? Entonces dividía a la jerarquía del pueblo. En este caso ya se va a ir quitando todo eso y va a participar más los laicos. Incluso ya vienen lo que son los ministerios menores respecto a los laicos, lo que es el acolitado y lo que es el lectorado. Ya el laico empieza a entrar ya en esa área. Pero hay mucho celo, porque después de 1965, que se dio a conocer el Concilio Vaticano II, muchos sacerdotes no estuvieron de acuerdo. No admitían que un laico estuviera en el altar. Podía estar una persona consagrada, un religioso, una religiosa, pero no un laico. Y eso se determinó porque se dijo que el laico es iglesia. La palabra laico viene del griego laike, que quiere decir pueblo, o sea, parte del pueblo. Y dentro de lo que constituye el pueblo está su religiosidad, su vida sacramental, su vida religiosa de la persona, o sea, de todos. Pero ya constituimos la iglesia. Esto vino con respecto al Concilio Vaticano I, que ya se estaba hablando de iglesia y quiénes eran la iglesia. No solamente era la jerarquía, ya también aquellos que sean bautizados, Gaudium Spes. Todo aquel que es bautizado ya es iglesia. Concilio Vaticano II. ¿Sí? 9 decretos sobre la actividad misionera de la iglesia y el ministerio y la vida de los sacerdotes. Aquí el sacerdote diocesano es muy diferente, como le estábamos explicando apenas. 9 decretos sobre las actividades misioneras de la iglesia y ministerios de la vida de los sacerdotes. La formación sacerdotal, el apostolado de los laicos, y aquí ya estamos hablando del apostolado, o sea, ya el laico ya va, incluso antiguamente hablábamos de lo que eran las cofradías, archicofradías, no se hablaban de movimientos. A raíz de que el Papa Pío XI da a conocer que el laico más bien habla de la acción católica. La acción católica como el trabajo específico de la iglesia, de los laicos. Y muchos van a tomar la palabra acción católica como movimiento. Aquí en México hubo acción católica, incluso los que defendieron a los sacerdotes en el templo de Plutarco Elías Calles, en el tiempo de los quisteros y todo, fue la acción católica, que estaba reconocida por la iglesia, y que eran aquellos hermanos laicos que escondían a los sacerdotes o los llevaban para que en secreto se oficiaran los sacramentos, porque los mataban de los callistas, el gobierno mexicano de ese momento. O sea, era un ataque tremendo hacia. Entonces ahí ya viene el laico, la acción católica, ¿sí? La vida de los sacerdotes, la formación sacerdotal, el apostolado de los laicos, la renovación de la vida religiosa, el oficio pastoral de los obispos, el ecumenismo en la iglesia oriental, católica y medios de comunicación social. Fíjense que el ecumenismo era algo bien fabuloso porque empezamos ya, recuerden que está la iglesia ortodoxa griega, la armenia, está la rusa, está en fin, del oriente se está hablando ya de una unidad. Ya habían religiosos en los sínodos, incluso en los concilios, pero
Y ya para el concilio, el primero y el segundo, ya fue más abundante todavía, porque ya participaban ya más directamente de las realidades de la iglesia. ¿Cómo estaba, cómo estaba la realidad? ¿Sí? El oficio pastoral de los obispos, o sea, un obispo, como es el responsable de una iglesia local, tiene que visitar a toda su diócesis, se tiene que dar a conocer y se tiene que dar incluso cuando un obispo visita una parroquia, se tiene que hacer con todas las normas litúrgicas correspondientes. Y de ahí ellos se basan a los seminarios. El seminario es la cuna por el cual la formación del sacerdote en su vida sacramental. Entonces, tiene que dar con perfección. Entonces, de aquí viene el oficio pastoral de los obispos y la formación sacerdotal. ¿Cuál es la formación sacerdotal que tenía que tener incluso se hablaba todavía, ya se estaba abandonando el latín, el Concilio Vaticano II ya estaba abandonando, ya no era tan fuerte el latín, pero sí se pedía una formación fundamentada, ¿sí? Tener nociones de latín y sus interpretaciones. Recuerden que cuando se hace la interpretación de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, y luego del griego al latín, y del latín a las lenguas romances, como es el español, el francés, en fin, tenían que tener la definición más exacta de lo que quería dar a conocer la palabra, ¿sí? Porque entonces se podía transquiversar el sentido de lo que el Señor quería. Entonces aquí ya viene cómo se debe interpretar la palabra originalmente, ¿sí? Y se va llevando a cabo esa realidad escriturística. Renovación de la vida religiosa, ya hay normas un poco más fuertes para los religiosos y religiosas, aunque sus normas, sus cánones los tenía cada congregación, ¿eh? Pero se daban a conocer a la Santa Sede para que se autorizara, ¿sí? Renovación de la vida religiosa, oficio pastoral de los obispos, ecumenismo. El ecumenismo es cuando ya se le van a invitar a otras personalidades, en este caso, si hay iglesias protestantes, se les invita también para ir viendo la realidad social que se está viviendo. La iglesia, su postura no se quita, pero ellos también participan para que vean cuál es el trato que debe de ver. Y se le respeta también su forma de ver las cosas desde Lutero, porque son luteranas, pero se le respeta. ¿Sí? Pero la iglesia de la postura sigue siendo la misma, eso no cambia. ¿Sí? Y luego las iglesias orientales que vienen sobre todo, las ortodoxias, o sea, el dogma recto que se cumpla como debe de ser, ¿sí? Y otra cosa bien importante, los medios de comunicación. Es muy importante el medio de comunicación que se tiene que tener. Nos vamos a adaptar a las realidades sociales que estamos viviendo. Tenemos que tener, en este caso, por ejemplo, lo que estamos utilizando nosotros ahorita, el Internet, y por medio de ello nos estamos comunicando. Esas son la comunicación social. Y la iglesia está obligada a adentrarse dentro del modernismo, no de la modernidad, sino del moderno, o sea, el hecho de integrarse dentro de la comunicación social para el bien de la vida moral y de la iglesia. Es eso. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, y vamos a ver derecho canónico. Vamos a analizarlo un poquito más a fondo para que veamos nosotros cómo incluso tenemos el derecho canónico, vamos a nada más a repasar de qué se trata cada una de las normas que rigen a los sacerdotes, a las religiosas, a los matrimonios, a los sacramentos, en fin, para que veamos que la iglesia está bien constituida, tiene sus bases firmes, sobre todo porque es inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la realidad. No es una cosa de hombres. Que Dios nos ha tolerado y nos ha dejado incluso en nuestras propias fallas, como hubo fallas en tiempo de los papas, los Borgia, o en fin, pero no son. Si falla un sacerdote, todos no quiere decir que todos están fallando, ¿no? Es la parte humana. Y Dios pues lo sabe perfectamente bien. Nuestro Señor Jesucristo sabe que Él dejó en las manos de nosotros, los seres humanos, los hombres, su iglesia.
y él de antemano sabe que vamos a fallar, pero por eso está el derecho canónico para que nos norme. Y un obispo, como un padre de familia, siempre va a luchar para que sus hijos estén juntos, estén bien. Muchas veces los juzgamos porque decimos que están solapando o sirviendo de tapaderas, como dicen vulgarmente, a sus hijos sacerdotes. No, es darles la oportunidad de que cambien. Ya cuando definitivamente un sacerdote no quiere cambiar y sigue reincidiendo, pues entonces se le retiran de sus oficios. Pero ya es una cuestión ya propiamente del obispo o de los cardenales, dependiendo. Todo esto se da a conocer al dicasterio de los presbíteros en Roma y cómo están la situación. Y por eso están los nuncios apostólicos. Los nuncios son delegados de Roma que vienen a observar cómo se está trabajando dentro del derecho canónico la iglesia y cómo va creciendo. Y eso mismo se va a dar a conocer a Roma. El nuncio apostólico va a dar su informe a Roma y después hay una visita que hacen cada 5 años los obispos, que se llama la visita límina, que van a dar a conocer el trabajo pastoral que se está llevando a cabo en sus diócesis, en sus arquidiócesis o en toda su conferencia episcopal. Esa es la forma en que la iglesia está trabajando. Bueno, vamos a hacer nuestra oración, hermanos, y continuamos primeramente Dios el miércoles primeramente. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hermanos. Entonces, que alguien nos acompañe a hacer la oración. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos reunido otra vez en estas enseñanzas que tú mismo nos das por medio de nuestro hermano Carlos. Pues que aprendamos, que nos abras el entendimiento para reconocer toda esa estructura que debemos de conocer, porque ahora sí que para dar testimonio tenemos que conocer las cosas. Pues todo esto y lo que queda en nuestros corazones, te lo agradecemos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, también te agradecemos porque nunca nos dejas solos. Siempre estás atendiendo también a nuestras súplicas. Pues te lo agradecemos con la oración que el ángel te dedicó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Que Dios los acompañe, Gracias, que estén muy bien. gracias. Sí, y nos vemos el miércoles, si nos permite. En el nombre Gracias. del Padre, y Gracias, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, hermanos, que descansen. Hasta luego. Ujú. Hasta luego. Gracias, hermano Carlos. Hasta luego, hermanos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias.